Hola y bienvenidos. Hoy voy a explicar una importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictada el 11 de abril de 2025 en el recurso de suplicación número 725 de 2024. Esta resolución analiza si una persona que tiene reconocida una pensión de incapacidad permanente total puede mantener el subsidio por desempleo para mayores de 52 años cuando las cotizaciones utilizadas para acceder a la incapacidad también se tuvieron en cuenta para acreditar los requisitos del subsidio. La sentencia termina dando la razón al trabajador y confirmando su derecho a seguir percibiendo esta ayuda. Todo comenzó cuando el trabajador solicitó el subsidio por desempleo para mayores de 52 años el 27 de marzo de 2019. El 7 de mayo de 2019, el Servicio Público de Empleo Estatal reconoció el subsidio con efectos desde el 14 de marzo de 2019 y duración hasta el 1 de enero de 2029. Para concederlo, se basó en un certificado emitido el 26 de abril de 2019 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que se afirmaba que el trabajador reunía los periodos de cotización exigidos para acceder en el futuro a una pensión contributiva de jubilación. Este dato es extraordinariamente importante porque permite entender que el conflicto no surge por una actuación incorrecta del trabajador, sino por un cambio posterior de criterio de la propia administración. Cuando se concedió el subsidio, tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como el Instituto Nacional de la Seguridad Social analizaron la situación del solicitante y concluyeron que reunía todos los requisitos exigidos por la ley. La ayuda fue reconocida tras un procedimiento administrativo ordinario y con pleno conocimiento de los datos sobrantes en el expediente. Esto significa que la controversia no gira en torno a una ocultación de información, una falsedad documental o una actuación fraudulenta del beneficiario, sino a una reinterpretación posterior de unos hechos que ya eran conocidos desde el principio por los organismos competentes. Además, conviene recordar que el subsidio para mayores de 52 años ocupa una posición singular dentro del sistema español de protección por desempleo. No se trata únicamente de una ayuda económica destinada a cubrir necesidades básicas, sino también de un mecanismo de protección de la futura jubilación. Mientras el beneficiario percibe este subsidio, se siguen realizando cotizaciones por la contingencia de jubilación, lo que permite que personas de edad avanzada que encuentran dificultades para reincorporarse al mercado laboral no vean perjudicada su futura pensión. Por esta razón, la retirada de este subsidio tiene consecuencias especialmente graves, ya que afecta simultáneamente a los ingresos actuales del trabajador y a sus expectativas económicas futuras cuando alcance la edad de jubilación. La situación cambió cuando al trabajador se le reconoció una pensión de incapacidad permanente total mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 8 de julio de 2020, aunque con efectos económicos retroactivos al 5 de marzo de 2018. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2020, el Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó el incremento del 20% de la pensión, porque era incompatible con determinadas situaciones laborales o prestaciones sustitutivas del salario, pero al mismo tiempo dejó constancia de que el subsidio que percibía procedía de una actividad compatible con la incapacidad permanente total reconocida. La fecha de efectos de la incapacidad permanente total adquiere una relevancia decisiva en este procedimiento porque es anterior a la propia solicitud del subsidio. Desde el punto de vista jurídico, esto significa que cuando el trabajador solicitó el subsidio, ya existía una situación de incapacidad permanente con efectos reconocidos. Precisamente sobre esta circunstancia construiría posteriormente su argumentación el Servicio Público de Empleo Estatal para sostener que determinadas cotizaciones ya habían sido utilizadas para el reconocimiento de la incapacidad y no podían volver a utilizarse para acreditar los requisitos del subsidio. Sin embargo, el hecho de que la incapacidad tenga efectos anteriores no resuelve por sí mismo el problema jurídico, ya que la cuestión fundamental consiste en determinar cuál es el alcance que debe darse a esas cotizaciones dentro del sistema de seguridad social. Existe además otro aspecto especialmente relevante.
cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social examinó la posibilidad de reconocer el incremento del 20% de la incapacidad permanente total, dejó constancia expresa de que el trabajador estaba percibiendo un subsidio derivado de una actividad compatible con la incapacidad. Esta afirmación resulta trascendental porque procede del propio organismo encargado de gestionar las prestaciones de seguridad social. Años después, cuando se produce la revisión del subsidio, este dato se convierte en un elemento probatorio de enorme valor, ya que apunta precisamente en la dirección contraria a la sostenida por la entidad gestora del desempleo y refuerza la tesis de que ambas situaciones podían coexistir legalmente. El 24 de marzo de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social emitió un nuevo certificado sosteniendo que el trabajador no reunía en la fecha de solicitud del subsidio los periodos de cotización necesarios para acceder a una futura jubilación, al considerar que las cotizaciones utilizadas para reconocer la incapacidad permanente total no podían volver a utilizarse para acreditar el requisito exigido para el subsidio. Como consecuencia de este cambio de criterio, el 30 de marzo de 2022, el Servicio Público de Empleo Estatal inició un procedimiento de revisión y, mediante resolución de 18 de abril de 2022, revocó el subsidio y reclamó la devolución de 15.628 euros con 94 céntimos percibidos entre el 14 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2022. Uno de los aspectos más llamativos del caso es que la revisión no se produjo porque aparecieran hechos nuevos, documentos desconocidos o cotizaciones que anteriormente no hubieran sido examinadas. Lo que cambió fue exclusivamente la interpretación jurídica realizada por la Administración. Los datos esenciales del expediente eran los mismos cuando se reconoció el subsidio y cuando posteriormente se decidió revocarlo. Esto convierte el asunto en un debate eminentemente jurídico, centrado en determinar si la nueva interpretación administrativa era compatible con la legislación de seguridad social y con la finalidad protectora que inspira el sistema. La repercusión económica de la decisión administrativa también merece una atención especial. La Administración no se limitó a extinguir una ayuda futura, sino que además declaró indebidas todas las cantidades percibidas durante varios años. La reclamación superaba los 15.000 euros, una cifra que para muchas personas puede representar una auténtica amenaza para su estabilidad económica. Este elemento explica la enorme trascendencia práctica del litigio y ayuda a comprender por qué la sentencia ha despertado interés entre profesionales del derecho laboral y beneficiarios de prestaciones de seguridad social en situaciones similares. El trabajador impugnó la decisión administrativa y el 22 de enero de 2024, el Juzgado de lo Social número 2 de Toledo estimó la demanda, reconoció su derecho a seguir percibiendo el subsidio para mayores de 52 años y anuló la resolución administrativa de revocación. Frente a esta decisión, el Servicio Público de Empleo Estatal interpuso recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El juzgado consideró que la interpretación realizada por la Administración no encontraba un apoyo suficiente en la normativa vigente. Tras analizar los hechos acreditados y la documentación obrante en el expediente, concluyó que no existían razones jurídicas para privar al trabajador de un derecho que le había sido reconocido válidamente. Esta conclusión fue especialmente relevante porque suponía rechazar la tesis central sostenida por la entidad gestora del desempleo. La sentencia de instancia también tuvo importancia porque delimitó el marco del debate posterior ante el Tribunal Superior de Justicia. A partir de ese momento, la discusión dejó de centrarse exclusivamente en la legalidad de la actuación administrativa y pasó a girar alrededor de cuestiones técnicas de gran complejidad relacionadas con la interpretación de las normas de seguridad social, la compatibilidad entre prestaciones y el valor que debía atribuirse
referirse a las cotizaciones utilizadas para reconocer una incapacidad permanente total. La cuestión fundamental que debía resolver el Tribunal Superior de Justicia era determinar si las mismas cotizaciones que habían servido para reconocer una incapacidad permanente total podían utilizarse también para acreditar el requisito exigido para acceder al subsidio por desempleo para mayores de 52 años. El Servicio Público de Empleo Estatal sostenía que no era posible, mientras que el trabajador defendía que sí. Aunque la pregunta pueda parecer técnica, sus consecuencias son enormes. La respuesta afecta directamente a la forma en que deben interpretarse las cotizaciones dentro del sistema de seguridad social. Si se aceptara que una cotización utilizada para reconocer una incapacidad permanente desaparece para cualquier otro efecto, se reduciría significativamente la protección de muchos trabajadores que han desarrollado largas carreras profesionales y que posteriormente acceden a distintas prestaciones a lo largo de su vida. La controversia también pone de manifiesto la tensión existente entre dos principios. Por un lado, la necesidad de preservar la sostenibilidad económica del sistema de prestaciones. Por otro, la obligación de garantizar que los trabajadores reciban una protección adecuada cuando cumplen los requisitos establecidos por la ley. Precisamente por ello, la respuesta ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia trasciende el caso concreto y proyecta efectos sobre numerosos supuestos similares. La sala comienza aclarando que las cotizaciones utilizadas para reconocer una incapacidad permanente total no quedan consumidas por ese reconocimiento y pueden seguir siendo computadas para acreditar los requisitos necesarios para acceder a una futura pensión contributiva de jubilación. Por ello, el tribunal concluye que el argumento principal utilizado por el Servicio Público de Empleo Estatal para revocar el subsidio era incorrecto. La sala realiza una explicación técnica especialmente relevante al distinguir entre las reglas aplicables a las prestaciones por desempleo y las aplicables a las prestaciones de incapacidad permanente y jubilación. Explica que existen supuestos en los que determinadas cotizaciones se consumen para generar nuevos derechos de desempleo, pero que esa lógica no puede trasladarse automáticamente a prestaciones que responden a contingencias completamente distintas. La incapacidad permanente protege la pérdida de capacidad laboral derivada de una enfermedad o lesión, mientras que la jubilación protege la situación derivada de la edad y del cese definitivo en la actividad laboral. Desde esta perspectiva, el tribunal concluye que las cotizaciones forman parte de la trayectoria contributiva del trabajador y siguen existiendo jurídicamente aunque hayan servido para reconocer una incapacidad permanente. Dicho de otra manera, las cotizaciones no desaparecen ni quedan inutilizadas. Siguen integrando el historial contributivo del beneficiario y pueden ser tomadas en consideración cuando la ley exige verificar si reúne los requisitos necesarios para acceder a una futura pensión de jubilación o a prestaciones vinculadas a ella, como ocurre con el subsidio para mayores de 52 años. El tribunal explica que una cuestión distinta es determinar si existe compatibilidad entre la pensión de incapacidad permanente total y el subsidio por desempleo. Como regla general, las prestaciones por desempleo son incompatibles con las prestaciones contributivas de la seguridad social, pero existe una excepción cuando el desempleo deriva de una actividad laboral compatible con la incapacidad permanente total. La sala insiste en que uno de los errores fundamentales de la argumentación administrativa consiste en mezclar dos debates jurídicos diferentes. Una cosa es determinar si una persona reúne los requisitos para acceder a una prestación y otra completamente distinta es analizar si dicha prestación resulta compatible con otras que ya está percibiendo. Confundir ambos planos conduce inevitablemente a conclusiones incorrectas, ya que cada uno de ellos se rige por normas específicas y exige un análisis autónomo. Por esta razón, el tribunal afirma que incluso admitiendo que el trabajador reunía los requisitos de acceso al subsidio, todavía habría que estudiar si existía alguna causa de incompatibilidad derivada de la naturaleza de la actividad laboral que había originado la situación de desempleo. Este examen exige valorar circunstancias concretas del caso y no puede resolverse mediante afirmaciones genéricas. Precisamente aquí es donde la sentencia apremia
aprecia importantes carencias probatorias en la posición mantenida por la entidad gestora. La sentencia destaca que fue el Servicio Público de Empleo Estatal quien revisó y revocó el subsidio, por lo que le correspondía acreditar que existía una incompatibilidad real entre la incapacidad permanente total y el subsidio. Sin embargo, durante el procedimiento no aportó pruebas suficientes sobre los antecedentes laborales del trabajador que permitieran llegar a esa conclusión. Este razonamiento tiene una enorme importancia procesal. Cuando una administración reconoce un derecho y posteriormente pretende dejarlo sin efecto, no basta con formular sospechas o interpretaciones abstractas de la normativa. Debe demostrar de manera clara y suficiente los hechos que justifican la revisión. Esta exigencia responde a principios básicos de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima de los ciudadanos en las decisiones adoptadas por los poderes públicos. Además, la posición del Servicio Público de Empleo Estatal se veía debilitada por la existencia de un documento especialmente significativo, la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 2 de noviembre de 2020 señalaba expresamente que el subsidio procedía de una actividad compatible con la incapacidad permanente total. Ante la ausencia de pruebas concluyentes en sentido contrario y la existencia de este elemento favorable al trabajador, el tribunal entendió que no podía mantenerse una decisión tan gravosa como la revocación del subsidio y la reclamación de cantidades ya percibidas. Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha concluyó que no existía prueba suficiente para justificar la revocación del subsidio y confirmó que el trabajador tenía derecho a seguir percibiéndolo. En consecuencia, mediante sentencia de 11 de abril de 2025, desestimó el recurso presentado por el Servicio Público de Empleo Estatal y confirmó íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Toledo. La principal enseñanza de esta sentencia es que las cotizaciones utilizadas para reconocer una incapacidad permanente total pueden seguir siendo válidas para acreditar los requisitos exigidos para el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Además, cuando una administración pretende revocar un subsidio ya reconocido, debe acreditar de forma clara y suficiente las razones legales que justifican esa decisión. Si no logra demostrarlo, como ocurrió en este caso, el derecho del beneficiario debe mantenerse. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.